origen semita. Y claro, ya esto que se acerca un poco al extremo oriental, pero sí hay algo, hay un estilo de interpretación, un género musical que casi es más importante con el lado árabe, con otro instrumento, que es el taksim. Y el taksim es la improvisación. Lleva unas pautas, es música modal, quiere decir que se interpreta en un modo, en el sentido de unas escalas determinadas, pero también una atmósfera. Entonces, hay una mezcla de organización previa, tú comentabas antes, de hacerlo con la cabeza, hay algo de eso, pero tiene que estar equilibrado con el factor de la pura espontaneidad, lo que surja. Si está uno más o menos entonado con el público, saldrá algo mejor, y si no, peor. Aquí sí lo tenemos muy fácil en Andalucía, el comprender este sistema, el flamenco. En el flamenco, y alguno ha escuchado interpretar el laúd y dice, me recuerda mucho al flamenco. Y es por eso. Los modos, hay modos muy bonitos. Por ejemplo, esta pieza está en un modo que se llama Nahawan, el Nahawan, que es una zona de Irán, Nijavend, en turco. Es un modo que debe simbolizar la melancolía y la tristeza, incluso de un amor perdido. Entonces, hasta ese punto los modos, y está estipulado esto hace siglos, en tratados de música, Al-Farabi, siglo X, tratados de música, y te dice, el Nahawan pues tiene que tener esa sensación, se interpreta a cierta hora del día, no puede uno interpretar la melancolía a las 12 del mediodía. Y eso procede del mundo indio antiguo, de los ragas indios, con los sitares y de esto, ¿no? Entonces, efectivamente este modo, por ejemplo, esta improvisación que voy a hacer, tiene un poco eso, un aire como triste. El laúd tiene un cierto aire más triste y sosegado que no meditativo, que no alegre. Quizás la guitarra, me lo dirá tú ahora, es más un concepto más alegre, toda la guitarra flamenca, y el pop y esto. Y en cambio el laúd árabe tiene un algo de melancolía que recuerda la Alhambra para nosotros, el transcurrir del agua por las acequias, el atardecer allí en la Alhambra, que significa Alhambra, la roja.
El aplauso, ¿no? No, y tiene algo que conecta, sí conecta por lo de que decimos, la sensibilidad, que es lo importante, ¿no? Es una música que te envuelve. Es envolvente, que esa es la idea. Las canciones, si son canciones más cercanas a nosotros, ya se ve organizado y estructurado, ¿no? Pero tiene algo que, por ejemplo, el budismo zen, abundando en el Extremo Oriente, ¿no?, habla, que es como cuanto lo del vacío, no en el sentido físico solo de las imágenes, de mi fotografía, que tiene un espacio muy breve de enfoque y el resto es el vacío del enfoque, una sensación de atmósfera, de vacío. Se suele aludir a todos los niveles y sobre todo el más el mental. De hecho, además, así, cualquier actividad. Me imagino que, yo qué sé, cualquier, incluso gran deportista, cuando uno ve lanzado en la esquina del otro extremo del campo de tenis mismo, ve a un Nadal o a un Federer sobre todo, que es el gran maestro del vacío, creo yo, y del Tao, ¿no? Porque se lanza, le da en el último instante, no lo piensa en absoluto y cae en un lugar absolutamente inverosímil. Y cae en el único sitio donde podía darle desde ese punto y que entrara y que no pudiera llegar el otro. Eso no se piensa. ¿Cómo se llega a eso? Sobre todo jugando en ese momento como si no jugaras. Y lo explica en esos términos, los libros que leo sobre el taoísmo, sobre el zen, sobre todo. Es un mundo, la verdad, apasionante, muy bonito, porque además se aplica a la vida diaria. O sea, que no es algo para hacerse, me voy a hacer musulmán, ¿no? Me voy a hacer budista, como si fuera una religión, tiene que llevar una toga, tiene que asistir a un sitio. No, en cualquier persona, una filosofía de vida, y lo aplicas a cualquier cosa, y de hecho lo aplicamos, o sea, no es universalista en ese sentido. Son más formas de pensamiento, el Tao y el Zen, que es muy parecido, viene del Chan chino, que luego la palabra se deriva en Zen, y es un poco eso. En cualquier actividad un artesano puede estar en ese instante. Yo pienso que lo consigo más que con el laúd necesito tiempo, hasta que llega un momento en que lo olvido, ¿no? Por ejemplo, el comienzo incluso de esta interpretación empieza muy bien, porque he empezado muy lento y ha ido todo muy clavado, porque no estaba, me he despojado de todo. El vacío mental es un poco eso, ¿no? Con las fotografías que me sale instantáneo, la verdad es que para mí es mucho más natural, es fácil al máximo. Me abstraigo inmediatamente y veo cosas inverosímiles donde la gente, para mí es natural, gente, ¿cómo has podido ver en esa esquina? Es increíble, ¿no? La técnica en la fotografía la evitas más que aquí, que tienes que obligado a marcar un ritmo, un tiempo. Mientras que la fotografía es... Para mí es más intuitivo, más inmediato. Es más el concepto en japonés de lo que es la sensación esa, es el satori. La gente cree que el satori está como flotando y que no oye ni ves nada, ¿no? Está en un estado como atontado, ¿no? El satori dice, ¿no? El estado del zen, cuando lo consigue una persona, primero, lo podemos conseguir en cualquier momento, dice, porque está delante tuya. De hecho, hay un fragmento que leí hace un par de días, muy famoso, de un pensador, digamos, japonés, zen, y comentaba que, en forma de verso, que Buda, dice, Buda lo tienes delante. Dice, está a una distancia infinitesimal, pero a la vez está muy lejos, ¿eh? Entonces está lejos porque nosotros hacemos que esté muy lejos. La belleza de las cosas, yo es que la veo tan fácil, dando una vuelta alrededor de mi casa, un poco en ese sentido simboliza lo que deberíamos hacer siempre, que es despojarnos, no preocuparnos en tratar de agradar. Un intérprete, además, cualquier buen intérprete de violín, o que sea que toque Tchaikovsky, o que toque, bueno, en este caso Sarasate, o lo que sea, normalmente no se implica. Tiene que estar, digamos, un poco más frío por dentro. Cuando tú quieres tocar bien, no te sale. Pero no te sale que se te atascan los dedos. Y cuando te entusiasmas y tal, lo pasas bien, pero te sobrecargas y no ha llegado a tocar tan bien. Normalmente un intérprete actúa con una cierta impasibilidad, que en el mundo occidental es negativo, una connotación negativa, triste. En Oriente no. En Oriente es síntoma casi de elegancia, de sobriedad, de saber estar en un sitio. Son mucho más austeros en eso, lo expresan muchas veces en las artes. Hoy mismo leía, ¿no?, también un tratadista chino antiguo, y hablaba exactamente que la pintura de paisaje debía ser una pintura plana y, no recuerdo el otro término, y sin sabor, plana e insípida. Hay un libro entero de un especialista chino maravilloso que se llama Elogio de lo insípido, y consiste en eso. Cuando una obra la ha conseguido que tenga una fuerza y está bien hecha, el término que se emplea, la palabra, es decir, en vez de decir que fantástico, que bien acabado, es que insípido.
mejor el otro le contesta, insípido, insípido, es fantástico, ha conseguido la insipidez que debe tener, ¿no? Y es porque el cargarse, en Occidente somos muy expansivos, digamos que enturbia mucho, te pierde, es un laberinto y tal. Y lo otro es que te despeja todo y una sola nota, a veces con el en casa, que es cuando está uno más relajado, obviamente, que con un público, aunque sea un público en este caso. Pero llega un momento en que el timbre del sonido, digamos, más que perfecto, redondo y cerrado, que decimos los intérpretes, sonido redondo, llena mucho más que estar corriendo y haciendo los flamencos, ¿no? Y eso lo saben los antiguos guitarristas flamencos, que era más el sonido y la sensación de melancolía, de envolvimiento, que no sea una melodía. Hay, por ejemplo, otro de los modos para interpretar otra pieza. Otro, por ejemplo, el Hijaz. Hijaz es otra zona y se asocia al desierto. Se conoce más en el mundo occidental porque hay piezas de Falla, de Albéniz, que han empleado la escala propia, no han hecho música árabe, pero han empleado. Ese sería el modo. Con el flamenco pues tiene uno mucho esto, ¿no? Y se asocia pues, a nostalgia del desierto. No sé por qué, pero tiene que ser del desierto. No puede ser de la cúpula de la mezquita, no, del desierto. Me imagino que ellos la asocian al desierto, esa infinitud. Y a la soledad. Y una anécdota muy bonita para mí, los dos montadores, dos personas que vinieron a montar de la universidad, bueno, son personas que están acostumbradas a ver arte realmente, pero bueno, me parecieron gente, en el mejor sentido de la palabra, gente sencilla y a la vez pues, muy pendiente, haciendo un trabajo muy bueno. Y comentaron algo de algunas de las obras y dijeron que una de ellas, aquella horizontal amarilla, la derecha, y de la izquierda, dice, mira, es como un desierto. Dice, es como un desierto y tal, ¿no? Y todas las de la serie izquierda, por ejemplo, la asociaban a agua. Dice, yo veo agua. Entonces me pareció maravilloso que mi fotografía pretende, o sea, que cualquier persona... Busca sensaciones. Que es lo que me contaba una amiga. Dice, todavía es que crea sensaciones. Y la interpretación del agua, de los tasing, también debe crear más bien sensaciones.
Muy famosa de Don Calzún. Don Calzún la veía yo en los casés de los bares de Sevilla, Córdoba. Los bares de camioneros tenían casés, porque serían marroquíes muchos los que llevarían los camiones, y eran los casés de esta señora Don Calzún con las gafas negras y de pasta y las chilabas y no sé qué, y en casés, no en disco ni mucho menos en CD, que no existía, ¿no? Y esto es una canción muy conocida, que ellos cualquiera que... Lo que sí tienen las improvisaciones, porque esto era canción y lo otro está así, la importancia de los silencios, que nos cuesta tanto trabajo a los intérpretes en vivo porque hay una especie de ansiedad por dar cosas y no dejar el miedo al vacío, ¿no? Entonces eso también lo conecto un poco. En la obra mía no me ha dado ningún miedo a ir caminando hacia el vacío visual, que antes sí en obras anteriores, de hace algunos años, no mucho, pues no, llevo un recorrido largo, sí costaba más trabajo, pero en cuanto apareció por el efecto, como tú conoces el diafragma y tal, en cuanto aparece una cierta nebulosa de fondo, me encantó. Y luego ya cuando me di cuenta, son dos tonterías, velocidad, diafragma, ¿no? En cuanto me di cuenta de cómo aumentar el efecto de nació, cada vez lo fui empleando más. Que tengo que poner en diagonal más todavía, pues más todavía, ¿no? Soy un enamorado del 2.0, pero no en informática, sino sí, en el diafragma 2.0. Tengo un objetivo, el 135 2.0, que es una maravilla en ese sentido. Ya te digo, y juego como tú, ¿no? Cojo una carretera, hago así con la cámara, saco una línea, sí. o una imagen y está clavada en un plano, pero luego todo lo demás absolutamente enfocado, ¿no? Entonces eso de cada un juego. En ese sentido me gusta mucho. Claro, al llegarlo pues, no te ha resultado demasiado exótico, ¿no? Bueno, pero hombre, lo has conseguido muy bien. Bueno, que he desarrollado, digamos, ese campo, prácticamente los dos elementos, técnica, ¿no? En lo visual, de compositivo, el tema del vacío y la sensación, con el efecto técnico, y luego el color, como el color lo he ido depurando también, consiguiendo color de los lugares más imprevisibles, ¿no? De cierres metálicos con spray y de cosas así. ¿No? De una trituradora de césped. Triturador de césped, sale un rojo fabuloso, que al natural además era pintura industrial al máximo, pero claro, el analógico ayuda, el grano, la obra en 400 asas de grano, suaviza y... Entonces claro, le da una textura, suaviza, pero y hace que no tenga tanto empuje y sin embargo quede mucho más elegante, color alegre pero con una cierta elegancia, ¿no? O asomarse por un contenedor de basura, la tormenta de arena, digamos, del amarillo, pues hasta asomas por un contenedor. Simplemente, que es difícil levantar la tapa y con la otra con la cámara al máximo. O lo dejas medio abierto, lo que sea, ¿no? A la basura he ido de vez en cuando, y eso claro, mi madre lo sabía cuando era chico. Cuando era chico también me dio un tiempo, ¿no? Llegar al basurero, buscaba en las basuras cosas, objetos pequeños que estaban bien, no eran porquerías, pero vamos. Y una anécdota muy bonita que me pasó acercándome a uno de los contenedores que tiene una bolsa de basura encima y me gustó mucho, una de las obras que he puesto, de las que más me gustan, de las más conseguidas creo yo, que tiene una sutileza, un tono a seda elegante, natural, y lo hice con un rumano al lado, que estaba ahí rastreando, casi ni me di cuenta, fui flecha y de pronto me alejé, pero él me dejó, digamos, y en silencio se apartó un poco y cuando acabamos nos sonreímos los dos, de forma natural, espontánea. Y cómo la fotografía genera esos encuentros tan bonitos, ¿no? La fotografía es magnífica, pues. Fotografía, a mí me han pasado cosas extraordinarias con la fotografía. Alguna te contaré que es muy desgraciada con el tema de la cámara, una pérdida de una cámara y como siempre que hago fotografías me suceden los elementos
inverosímiles y todo fabuloso, ¿no? Maravilloso de verdad. Hay modo masculino y modo femenino, por cierto. El modo se llama maqam en árabe, lo que es el modo musical. Y maqam además se emplea en el sufismo, que sería como el misticismo musulmán, para designar los distintos estadios hasta llegar al punto máximo de unión con Dios. Cada uno es la traducción de maqam literal es estación. Entonces el modo musical no se dice modo, se dice el maqam pequín, ¿no? Como decir, la estación en el sentido casi de estación del año, ¿no? Como el otoño tiene una luz, una atmósfera, unos olores, unas cosas que del vivir en la ciudad lo estamos perdiendo, por cierto, y eso la gente del campo lo olía, ¿no? Por el olor distinguía seguramente la estación. Lo que se avecinaba, ¿no? Sí, cómo anuncia esa forma anunciada tan increíble, o de cómo irse retirando, cómo se anuncia el siguiente y se cuela adentro, porque no es exacto, evidentemente, ¿no? El mundo de las estaciones, con la que está muy ligado, comentaba antes la obra mía, es estacional, por el hecho de hacer una foto cada mes, etcétera, ¿no? Cuidarme de la luz y esto. Y no necesariamente las más luminosas están hechas en verano, ni mucho menos. Como tú sabes, un fotógrafo. El mejor luz nublado. Nunca se sabe. Hay unos no, nublados. Depende de qué. O sea, yo también hago eso. Es decir, yo salgo a hacer fotos y hoy como está el día, pues hoy tengo que hacer determinado tipo de fotos. Bueno, si hace un sol fuerte, no se me ocurrirá hacer fotos de paisajes urbanos, digamos, porque habrá luces fuertes y sombras fuertes. Pues si la luz es suave y nublada, pues, entonces para retratos magníficas, mucho más justa. La luz es la que manda. La luz, y esa es la idea que tenía antes, que pienso que es mucho mejor ser receptivo, estar abierto, y que sea un poco la luz la que te indique a ti lo que tienes que hacer. Y en ese sentido, y eso se aplica en el CEN, lo explica desde hace ya siglos, como el sujeto y el objeto no está tan separado, o sea que la diferencia no es tan nítida como nosotros creemos. Para empezar, el budismo asegura que no existe la persona. O sea, el yo no existe, empezando porque tenemos la memoria que nos hace creer que somos los mismos, pero cambiamos. Cuando nos vemos al espejo muchos años después, o cuando alguien te ve que hacía tiempo, te ve muy cambiado, ve el paso del tiempo en ti. El recuerdo de las cosas no son como sucedieron. El recuerdo, aparte del recuerdo, es una abstracción. Entonces realmente el mundo de la mente, que es lo que se traduce en español como mente, el término que utilicen ellos, es un poco, son abstracciones, por lo cual llega a un punto casi que la realidad no es que no exista, pero que es un filtro muy grande en la mente, ¿no? Y en cierta forma, pues se usa también la palabra filtro, y la fotografía es como un filtro, no ya el filtro físico, ¿no?, que se emplea en las cámaras, sino que, claro, no se veía exactamente igual. El recorte, o sea, que el encuadre que yo hago, ya eso determina un mundo y hace que tú recuerdes, yo ya recuerdo más ese espacio con la foto que estoy viendo, de tanto vivirla y contemplarla, ¿no? Entonces la música está sobre lo mismo, los modos se asocian por lo tanto a elementos de la naturaleza. Existe un maqam o un modo en árabe masculino y otro femenino. El femenino, por ejemplo, que se llama bayati, se asocia a lo femenino, a lo receptivo, ¿no?, entre lo masculino, que es más hacia afuera y tal, ¿no? Es más alegre, se asocia a la alegría espontánea. El hombre es un poco más serio, más adulto, el modo. Todo eso se asocia al bayati, sea improvisado o sea una canción. Puede uno empezar además para improvisar por cualquier lado. Hay una idea de tanteo, como el flamenco también. Porque empezar en frío tocar además es muy duro, con un laúd además más porque tocas con una púa, no están los dedos directamente. Entonces es difícil manejar una púa, hay una distancia, hay una mediación. Y eso no es fácil de manejar frente a una guitarra que con los dedos, tu brazo se extiende en los dedos, ¿no? Aquí entonces se suele hacer una especie de tanteo en el que no sabes muy bien hacia dónde te diriges, porque es el modo el que te lleva. En el momento en que me doy cuenta, digo, el modo me lleva para pararme aquí, etc. Me doy cuenta posteriori, mientras tocas, con lo cual es el modo el que te está tocando a ti más que tú a él. Y suelo compararlo, y lo comento en las presentaciones que hago y en la fotografía, son ellas las que me llevan a mí. Llega un momento que tengo la sensación de que las fotografías son ellas las que se hacen, entre ellas, o en todo caso, cámara, el objeto y yo. Los tres, no absolutamente separados, sino que hay un conglomerado en el que uno deja de ser cámara para portada, yo me abstraigo de mí mismo, dejo un poco de ser yo mismo, y el objeto no es el objeto tal cual ahí, de pronto emerge. Entonces hay como una encrucijada que se forma en un cruce de caminos que da lugar, y este es como el resultado, la huella visible y luminosa
de aquello que sucedió. Y tocando instrumentos a estos niveles de improvisación árabe hay un poco de eso, ¿no? La púa por un lado, que sería como la cámara, el intermedio, ya la mano, o sea, yo que soy el que llevo, y el instrumento. Cojo otro instrumento y hay unos laudes que no puedo tocarlos, porque están construidos con otros sonidos, otras cuerdas, siendo el mismo, ¿no? Pero hay matices y no ven técnicamente y mentalmente. cambio el masculino, que es se llama rast. Rast viene del indoeuropeo, la raíz R, vocal, A y T, da por un lado la palabra, por ejemplo, lo recto, correcto, en inglés right,
y da rito o ritual. Rito o ritual, R vocal, T o lo que sea, ¿no? Es el modo que se asocia, por lo tanto, a lo que debe ser, la rectitud, lo adecuado y tal, ¿no? Pues da también el nombre del modo que se asocia a lo masculino. O sea, no pienso que tenga un sentido especialmente ni más ni menos machista, sino bueno, que se asocia más a ese elemento, ¿no? Tiene otras notas determinadas, como cuartos, como desafinadas para nosotros, ¿no? Cuartos de tono. Da un aire como más luminoso. El otro quizás es más grácil, pero el ras es como sobrio pero contundente. Más una improvisación, un rácano, tiene que tocarse de una forma más viril y más de esto, ¿no? Luego hay otro modo, triste, amargo, la amargura y la tristeza, que se llama Saba, y efectivamente tiene un algo como oscuro, ¿no? Sería como una fotografía en unos tonos mucho más apagados, aquí algunos más o menos colores muy vistosos y tal, y otros más apagados, dorados, ¿no? Un poco se complementan el uno al otro, la idea era eso, ¿no? Algo más la luz, otro más el color. Juego mucho, ¿no? Verás en las composiciones y en la filosofía con la alternancia. El mundo extremo oriental es básico. O sea, el mundo está compuesto de la alternancia constante y la interacción entre el yin y el yang, masculino, femenino, el vacío, plenitud. Hay términos antiguos, chinos y luego ya japoneses para el asunto. Y además que yo creo que es eso, ¿no? O sea, que ellos ven las cosas más como un proceso, todo un proceso en constante transformación. Sienten la realidad así. Y que el mundo se ha hecho así. Nosotros más lo vemos como Dios como arquitecto del mundo. El mundo occidental, desde el punto de vista ya más filosófico, Dios, un arquitecto, un creador que diseña y luego se aplica eso sobre una materia que es inerte y tal. Ellos no separan entre la palabra que algo es muy espiritual, es la propia materia, no distinguen lo material y lo espiritual. Más que lo espiritual, para entenderlo mejor, lo energético. Si hay una energía, en chino, el famoso chi o qi, como se pronuncia, que es lo que anima a todo. Cuando uno está que está uno con fuerza y con ganas, tiene algo uno por dentro, esa energía viva, que eso no se puede medir ni
ni lo puedes contabilizar en términos de qué, químicos del cerebro, ni nada. Entonces hay algo que esté y que muchas veces, y lo interesante, te lo ha provocado algo del exterior. Pasa todos los días, sales de una película y sales un poco transformado. Y te afecta y queda uno impregnado. Es que la idea del yo como algo cerrado no existe. O sea, yo leo un poco en esa línea porque me parece que representa mejor lo que realmente es y nos ayudará mejor a estar en el mundo y a sufrir menos y a disfrutar más de las cosas. Entonces uno, en la fotografía quizá al crear un extrañamiento porque llegas y no ves algo concreto, no sabes lo que es, te deja un poco así, te devana un poco los sesos, o bien algunos que pensarán como acertijo a ver de qué se trata, y otros con más experiencia, un fotógrafo como tú, tal, que trabaja la imagen y sabe lo que es eso y lo hermoso que tiene, que va más allá y dice eso, pues noto sensaciones, lo evoco o no lo puede relacionar con ningún concepto. Como dijimos antes, el Tao que se puede explicar no es Tao. Entonces no se explica la foto, eso es un universo en sí, porque en el concepto también antiguo lo pequeño representa lo grande y lo minúsculo es todo. El funcionamiento, piensa en Extremo Oriente, el funcionamiento del universo entero es el mismo del funcionamiento tuyo y mío, el funcionamiento de un instrumento, de cómo tocar, o de realizar una fotografía, o de cualquier actividad humana, o de la naturaleza, funcionamiento de las estaciones, la lluvia, lo que ha sucedido hoy para que llueva, etc. Es algo que es el mismo mecanismo, está por dentro, la misma vía interior es esa, que la de actos que nos parecen muy conscientes. Entonces lo ven ellos como menos conscientes los actos, menos voluntad se emplea en el asunto. Hay una voluntad despojada de voluntad. La intuición y la espontaneidad funcionan en nosotros muchísimo más. A la hora de decisiones probablemente es lo único que funciona. Es mucho que le demos vuelta. Sabes que algo no debes hacerlo racionalmente, ¿por qué acabas haciendo eso? Porque hay otra mente interior que es la que realmente trabaja más. Y esa mente no se puede definir, no se puede apresar, no la puedes controlar. Entonces ellos acentúan más ese efecto. Y en mis fotografías de esta forma pues se corresponde con eso, ¿no? Como elementos terrosos, como el metal puede verse muy orgánico, puede parecer hierba, el de la izquierda, el primero por ejemplo, que es el que está en los postaleros, en la portada de los postaleros, eso lo puse como obra principal de una microexposición de solo 3 obras, de ese tamaño, en un lugar que para mí era como una cabaña de té, contemporánea, pero yo lo asocié intuitivamente, ¿no? Entonces representaba el té japonés verde. Entonces los cogí por los colores a posteriori. O sea, cuando ya lo tenía puesto eso, de pronto me di cuenta, digo, viendo una fotografía, digo, así son los campos de té en Japón, en hileras. Tuve una fotografía a unos 500 metros, a 2 kilómetros, y es la misma composición. Entonces lo que decíamos antes, que las cosas increíbles e inexplicables que da la fotografía, esas casualidades inmensas que se producen. Yo tenía diseñado pensando en alternar 2, 3, 4, a la forma de agrupar 2, 3 o bien ya 4, y bueno, muy bien, me gustó. Y aunque se podrá pensar que casualidad, solo que me pasa con demasiada frecuencia, pues en los mismos días que estaba yo pensando cómo combinar las imágenes mías, pues en un lugar que está debajo de un puente, justo a ras de río, en Sevilla, en el río Guadalquivir, tiene un espacio para lectura que está pero a ras, o sea, que ahí está el río, una sensación muy bonita, ¿no? Está como una balsa, ¿no? Y pero bueno, leyendo y miro hacia adelante y sin embargo pues veo un juego de árboles al otro extremo, por donde suelo pasar, un paseo de chopos muy bonitos, y la combinación, sonreí porque además me di cuenta después, o sea, me di cuenta en un primer momento, pero lo racionalicé después, lo vi y supe que aquello era, y luego vi por qué sentía yo que aquello era, porque digo, claro, 2, 3, digo, es la misma combinación que tengo pensada exactamente para este espacio y en la que estoy dándole vuelta en estos días, que a mí me gusta mucho hacer eso. Sí, por tiempo ya. Estoy encantado, pero las 8 menos 10. Dije a las 8, me he quedado con mi mujer. Sí, no se había asomado también ahí. También. Pues ya está. Una última pieza breve, si quieres, ya que si se cierra a las 8 y nos vamos con un sabor de boca de la U. No sé, a ver. Bueno, a ver si me acuerdo de cierta canción muy bonita. A ver si logro. Muy bien, que le gusta mucho la gente. Bueno, hay una. Vamos a dejar un sabor, digamos, melancólico y triste, que es lo que procede, pero está muy bien, de una pieza libanesa que canta una monja católica maronita, que aunque es monja, pues da conciertos por todo el mundo, y representa en el modo Nahuatl, que era el del amor, un amor perdido,
el momento en el que el texto habla de eso, en árabe, es el descendimiento de la cruz cuando la Virgen tiene a Cristo en los brazos. Entonces, vamos, la madre, que podría ser una madre en el Líbano, y ya lo conecta evidentemente con eso, ¿no? Por ahí, poco que tiene ahí. Tiene músicos de judíos y musulmanes en su agrupación, que se llama el Ensemble de la Paix, el conjunto de la paz. Entonces, pues, no es casualidad que escoja esta pieza, y se llama Amamak, que significa junto a ti. Siempre lleva una especie de improvisación inicial breve y luego ya la pieza.